Pasamos a la moción, al punto quinto, que es la moción presentada por el Grupo Municipal Vox Iniciativa Coordinada sobre la prioridad nacional, que según acuerdo de la Junta de Portavoces va a ser debatida de forma conjunta con la moción, con el punto 11, que es la moción presentada por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Leganés relativa a la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno. El sistema de debate, igual que el anterior, 5 minutos cada proponente, empezando por la más antigua, que es la de Vox, a continuación Partido Popular, resto de portavoces, turno de 3, turno de 1 y votación separada. Señora Tejero, cuando guste. Sí, gracias. Bueno, como la moción yo supongo que se lo habrán leído muy a su pesar algunos grupos municipales, pero es muy extensa, pues voy a pasar directamente a la parte dispositiva y los acuerdos que queremos que se voten en este pleno. Primero, que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés acuerde instar al Gobierno de España a repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra nación, así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles, así como asegurar la sostenibilidad del sistema de bienestar. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Leganés acuerde instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida, para acceder a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda. Tercero, que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés acuerde instar al Gobierno de España y a la Comunidad Autónoma de Madrid a adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público, de acuerdo con la normativa vigente y asegurando un uso adecuado de los recursos públicos. Cuarto, de igual manera que se acuerde instar al Gobierno de España a revisar y, en su caso, modificar o derogar el Real Decreto 180/2026 del 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español. Quinto, que se acuerde instar al Gobierno de España a revisar la normativa de extranjería vigente, incluidas las modificaciones introducidas por el Real Decreto 316/2026 de 14 de abril y que derogue este último, poniendo fin de esta manera al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal. Sexto, que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés acuerde instar al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público de prestaciones y pensiones, promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva queden reservadas a los españoles. Séptimo, que se revisen los criterios de acceso a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, incluyendo la valoración de su capacidad económica global, y que, en cualquier caso, no se preste asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio nacional. Y octavo, que se acuerde dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España y a la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que explicar ¿qué es la prioridad nacional? Es muy fácil, es de sentido común y yo creo que todos lo entenderán. Si nosotros no tenemos privilegios en otros países, no entendemos por qué aquellos extranjeros que vienen al nuestro tienen que tener privilegios por encima de los propios españoles, entendiendo a españoles y entendiendo la prioridad nacional como algo que es una baremación, no una exclusión. Aquella persona que lleve tiempo, sea de donde sea, y cumpla los requisitos de empadronamiento, de cotización o de que ha tenido, por ejemplo, los hijos estudiando en nuestro país, evidentemente, sea de donde sea, tiene exactamente los mismos privilegios que nosotros. Y eso sí, garantizaremos, sea quien sea, si estas medidas se ponen en diferentes comunidades autónomas, como en los municipios donde se pudieran aplicar, garantizaremos que todos y cada uno de los que van ahora a ir en contra de esta prioridad nacional sí que van a tener privilegios para sus hijos, para sus familiares y los van a tener cerca, aunque ahora digan que la prioridad nacional es algo que no va con ellos. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Buenas tardes. Más allá del contenido de esta moción, creo que ahora mismo la prioridad nacional es echar a Sánchez del Gobierno
cuanto antes. Eso es lo más urgente. O ahora me dirán también los señores de la izquierda que Pedro Sánchez aquí no tiene nada que ver, que bueno, nos pueden sorprender, a lo mejor tampoco tiene nada que ver. A lo mejor también compartimos algunos argumentos con la moción de Vox, pero diferimos en aspectos que nos parecen básicos. Por eso hemos presentado las enmiendas, que de aceptarse votaremos a favor y de no aceptarse votaremos en contra de la moción. Porque estamos de acuerdo en que la regularización promovida por el Gobierno central es un caos, se realiza sin previsión, sin medios, sin presupuestos y con intenciones políticas más que humanitarias. Los recursos públicos no son ilimitados, los sostienen quienes trabajan, quienes cotizan, quienes llevan años construyendo este país, españoles y también extranjeros que han echado raíces aquí. Creemos que es de justicia que a la hora de repartir ayudas cuente el esfuerzo y, sobre todo, el arraigo real. No es una cuestión de origen, es una cuestión de contribución y de compromiso. Es razonable que la vinculación histórica con el territorio, el arraigo real y la contribución tengan peso a la hora de otorgar viviendas o ayudas estructurales a quien lo necesite. Pero, repito, no es una cuestión de origen, creo que es de arraigo. Son criterios objetivos y verificables, por ejemplo, el tiempo de empadronamiento, la cotización, la vinculación familiar, la relación laboral, formativa. Además, son criterios adecuados al ordenamiento jurídico, porque no debemos olvidar que siempre se debe cumplir con la ley y con las normas que regulan el Estado de Derecho. Además, responsabilidad y humanidad van de la mano. Nadie en riesgo vital, por ejemplo, un menor, una mujer embarazada o una víctima de trata, se debe quedar sin atención. Eso es innegociable. Pero lo que no se puede permitir es que el sistema sea un coladero para quien viene a aprovecharse de él. Hay aspectos en los que discrepamos de la moción de Vox, por ejemplo, la remigración, porque al final remigrar es expulsar en masa a personas de origen extranjero por serlo, incluso a sus hijos, incluso con nacionalidad. Y esto no es posible, principalmente porque es inconstitucional, porque es contrario al derecho europeo y porque desde el Grupo Popular siempre hemos defendido la idea de persona y el respeto a los derechos humanos. Por tanto, ya les digo que la regularización masiva que promueve el Gobierno de Sánchez no responde a una planificación estratégica ni a un análisis riguroso. Es una operación política y, además, una imposibilidad material de gestionar un volumen de expedientes de tal magnitud, porque solo en Leganés hay cerca de 1.200 solicitudes de elaboración de informes de vulnerabilidad. Díganme si es posible que los técnicos, en poco más de un mes, elaboren esa cantidad de informes y conozcan a las personas, claro, porque no se pueden emitir informes como el que hace Churros. Por tanto, lo que proponemos a este Pleno desde el Grupo Popular: rechazo a la política migratoria del Gobierno de España y reprobar su gestión por no hacer uso óptimo de los recursos y plazas de acogida de titularidad estatal, trasladando la presión asistencial al Ayuntamiento, a pesar de tratarse de competencias propias de la Administración General del Estado. Instar al Gobierno de España a retirar el Real Decreto de Regularización Masiva por carecer de los mecanismos de control necesarios, por vulnerar los principios europeos en materia migratoria y por contravenir los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración. Exigir también al Gobierno de España que cualquier proceso de regularización sea individualizado y esté acompañado de una memoria económica detallada, un procedimiento transparente, criterios claros y definidos, así como la habilitación de una financiación suficiente para que los municipios podamos afrontar cualquier impacto, tanto en los procedimientos de tramitación como en el consiguiente desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral. Y, además, denunciar el colapso de los servicios sociales y de atención ciudadana en Leganés como consecuencia de esta irresponsable política migratoria y de la falta de planificación y de dotación económica. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor García Múa. Gracias, señor presidente. Voy a empezar, porque a lo mejor no todo el mundo está familiarizado con la traducción de ultraderecha a español. Entonces voy a intentar hacer una traducción rápida, ¿no? Cuando ellos dicen, o ellas en este caso, prioridad nacional, ¿cómo se traduce esto a español? Pues se traduce como discriminación en función del origen. Es decir, depende de dónde vengan esas personas, les vamos a discriminar o no. Por ejemplo, si es un americano con el pelo naranja que dice que va a aplicar aranceles, le lamemos las botas. Pero si es un pobre subsahariano que viene escapando de una vida miserable, huyendo de guerras en África, ese ya es un delincuente, un violador y todos los adjetivos que le ponen. Entonces, de esto es lo que estamos hablando, ¿no? Son unas mociones profundamente racistas
que vulneran los derechos humanos y que en ningún caso deberían atreverse a traerlo aquí, pero se atreven. Y es muy grave. Es muy grave porque detrás de esos inmigrantes ilegales que no sé qué, hay personas, hay vidas, y les recuerdo que este país durante 40 años sufrió una dictadura fascista sanguinaria que hizo que millones de españoles se fueran de aquí y se iban sin papeles. Todos iban sin papeles, porque tú no puedes conseguir papeles sin ir al país. Eso es imposible. Eso es un cuento que cuentan y que quien le quiere escuchar y se lo quiere creer, se lo cree. Pero el que analiza un poco ve que es completamente falso. Lo que debería guiar este debate es la cuestión de que ningún ser humano es ilegal. Convertir, como hacen ustedes, a los seres humanos en ilegales, lo que hace es una violencia política que solo sirve para deshumanizar, para justificar abusos y para normalizar el discurso del odio. Con estas cosas que ustedes traen aquí, luego la gente se atreve a perseguir a inmigrantes por las calles, como pasó en este pueblo de Murcia, en Torre Pacheco, o a agredir en el metro a personas por su color de piel. Eso es lo que nos trae lo que ustedes están sembrando aquí. Nosotros no vamos a aceptar jamás esto, porque cuando nos empiezan a negar la dignidad de las personas, al final también acaban negándoles los derechos, el derecho a la protección, el derecho a la igualdad, el derecho a una vida digna. Además es gracioso, bueno, gracioso no es, que la ultraderecha lo que hace es, la saturación de los servicios públicos es porque hay inmigrantes irregulares. Claro que no, esto es absurdo, no es por eso, es porque sus gobiernos, en los que ustedes gobiernan, como ahora van a gobernar en Aragón y como van a gobernar en Extremadura, lo que hacen es recortar recursos de los servicios públicos. Recortan sin piedad en sanidad, en educación, y se lo dan a comisionistas, como los que del Ayuntamiento de Madrid, que lo saquearon, como el marido de la señora Ayuso, y como tantos y tantos ladrones que saquean sin piedad las arcas públicas. Eso es lo que pasa. O sea, no se trata de que haya muchos emigrantes que vienen, se trata de que ustedes infrafinancian los servicios públicos, porque eso va directamente a fondos buitre y a empresas que después les pagan a ustedes las campañas electorales. Es que eso está demostrado. Esperanza Aguirre acudió dopada a miles de procesos, bueno, a miles no, perdón, a varios procesos electorales. Eso es así, es un hecho constatado, esos son datos, no es opinión. Cuando ustedes recortan en atención primaria, externalizan servicios, o cuando recortan en 0 a 3, que tenemos aquí el ejemplo, o recortan en la universidad, lo que están haciendo es desmantelar recursos que son de todos y que permiten redistribuir la riqueza entre los que menos tienen y los que más. Ustedes hacen lo contrario, ustedes son el Robin Hood inverso. Ustedes roban a los pobres para dárselo a los ricos. Es así como funcionan. Esto para la ultraderecha, pero lo que la ultraderecha llama la derechita cobarde, que es el Partido Popular, también es responsable de esto, porque están ustedes haciendo pactos con ellos, con ellas en este caso, pactos en los que están blanqueando eso de la prioridad nacional. No se dan cuenta ustedes de dónde puede acabar esto y a dónde nos puede llevar. Ya hablan de coaliciones, pero realmente hay algo más que coaliciones. Lo que hay ya son integraciones ideológicas. Vox va cada vez más a la derecha y ustedes se van también más a la derecha detrás de ellos y adoptan cosas que la derecha europea, que es una derecha mucho más moderna, porque no viene del franquismo como ustedes. Ustedes vienen del franquismo, pero ellos no. Entonces, de esa caspa, ellos no la tienen, pero ustedes sí. Entonces, la derecha europea jamás aceptaría ese tipo de cosas. Jamás la aceptaría, ni en Francia ni en ningún sitio. Ahí ya tienen la ultraderecha que se encarga de esto, pero aquí ustedes están blanqueando y están siendo parte del problema. Otra de las cosas que hacen es vincular inseguridad y delincuencia a la inmigración. Eso es completamente falso. Señor García Muga, debe ir terminando. ¿Dónde hay más emigrantes? ¿En Lavapiés o en el barrio Salamanca? Pues a mí me da más miedo en el barrio Salamanca, porque hay un montón de gente del PP y ahí es donde te pueden robar de verdad. Bueno, gracias por el tono de humor. Continuamos. Señor Poblete. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Rodríguez, la verdad es que podríamos estar de acuerdo con usted en cuanto a la forma. Sí, formalmente, seamos críticos, se podría haber ampliado mucho más el plazo de este proceso de regularización que ha llevado además con una serie de consecuencias. Mire, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Ahora, lo que usted coge, usted agarra la forma para justificar el fondo de la cuestión. Y es que ustedes están en contra del proceso de regularización porque necesitan imperiosamente mandar un mensaje
a esos electores que están cerca del partido de la señora Tejero. Entonces, ante eso, ustedes utilizan lo que haga falta. Y ese es su cinismo y esa es su hipocresía. O utilizar las cuestiones de forma para luego plantear un fondo que es muy discutible. Y es muy discutible porque el proceso de regularización no es un tema administrativo, señor Rodríguez, ni siquiera es, además, únicamente político. Es una cuestión de justicia, es una cuestión de convivencia y es una cuestión de modelo de ciudad, el modelo de ciudad que quieran tener ustedes o que queramos tener todos los demás. Miren, el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras que está impulsando el Gobierno de España responde a una realidad evidente, y es que hay miles de personas que viven, que trabajan y que contribuyen día a día a nuestra sociedad. También aquí en Leganés, también cerca de usted, señor Rodríguez, también cerca de usted, señora Tejero, pero que lo hacen en una situación de inseguridad jurídica, a ustedes que les gustan tanto los temas jurídicos, que no beneficia a nadie, ni a ellos ni al resto. Miren, no beneficia, desde luego, a quienes la sufren. Yo creo que es más que evidente, porque les condena a la precariedad, a la economía sumergida y, desde luego, a la vulnerabilidad. Y usted se pregunta que por qué hay tantas peticiones de informes de vulnerabilidad. Hombre, señor, le voy a explicar a usted lo que son los servicios sociales. Es usted del ramo. Pero, mire, en cualquier caso, lo que sí ocurre es que no beneficia al conjunto de la sociedad. Porque, ¿sabe usted lo que ocurre si toleramos estas situaciones? Debilitamos nuestro mercado laboral, reducimos los ingresos públicos y, desde luego, dificultamos y generamos un problema de convivencia. Y eso lo dicen todos los organismos internacionales. Otra cosa es que ustedes quieran mirar para otro lado. Porque, además, hablar de que regularizar es premiar una irregularidad, pues mire, por mucho que ustedes insistan, no responde a los datos. Porque regularizar, se lo vuelvo a repetir, es reconocer una realidad y gestionarla de forma responsable. Y, bueno, pueden ustedes poner las excusas que tengan conveniente, como el otro día hizo el señor alcalde en un programa de prime time de la mañana, coger la parte por el todo para reforzar sus argumentos que rayan, desde luego, la xenofobia y el racismo. Yo creo que eso deberían de hacérselo pensar en un partido como el Partido Popular, que aspira a ser de gobierno, o por lo menos eso nos dicen, ¿no? En cualquier caso, mire, de Leganés es una ciudad diversa y trabajadora. Sabemos bien que la inmigración no es un problema. La inmigración es parte de una solución. Lo vemos además en nuestros barrios, en nuestros comercios, en nuestros servicios públicos, que, como decía con anterioridad el señor García Muga, no se colapsan por la presencia de... Se colapsan por su gestión, por la gestión intencionada del Partido Popular de denigrar y de atacar los servicios públicos. ¿Qué? Perdón. Bueno, en cualquier caso, miren, ¿sabe usted las consecuencias o por lo menos el efecto que tiene este proceso de regularización? No sé, a ustedes que les importan tanto la gestión, que hablan, que son los grandes gestores por supuesto, de los fondos públicos para entregárselos a Quirón. Pues mire, está demostrado que estos procesos de regularización mejoran la recaudación y la sostenibilidad de los servicios públicos. Muy al contrario de lo que ustedes proponen. Reducen la explotación laboral. Bueno, claro, a lo mejor a ustedes no les interesa. A lo mejor no les interesa. A ustedes y en particular también a Vox. A lo mejor quieren ustedes que la gente siga siendo explotada en los campos de Almería, de manera casi esclava. Pero claro, es que además, ¿sabe usted lo que genera que la gente esté regularizada? Pues que refuerza la integración y la cohesión social y, consecuentemente, se refuerza la seguridad. Claro, que viendo su comportamiento, el suyo y el de Vox... Debe ir terminando, señor Poblete. Sí, en los tristemente célebres actos de Torre Pacheco, pues nos explicamos por qué ustedes quieren seguir insistiendo en la falacia de que la regularización es un problema para España, cuando es la solución. Y ya termino, señor presidente. Mire, señora Tejero, la prioridad nacional es inconstitucional, como lo acaban de decir aquí. Es inconstitucional y ustedes lo saben. Muchas gracias. Señor Delgado. Gracias, presidente. La verdad es que
esta moción, señora Tejero, no la inspira el sentido común, como usted ha dicho al final de su intervención. Yo creo que lo inspira más bien el tribalismo, ¿no? El sentido común que había en las sociedades prehistóricas. Eso es el sentido común que inspira esta moción. Mire, la prioridad nacional la determinamos todos los españoles en nuestra Constitución y que dice que los valores que encarnan nuestro ordenamiento jurídico y cada una de las actuaciones de los poderes públicos es la libertad, es la justicia, es la igualdad y es el pluralismo político. Y ninguno de esos valores están impresos en esta moción, que sinceramente sería impensable que alguien la pudiera presentar hace algunos años y que ahora mismo nos parece absolutamente impropia en un país moderno y plural como es España. De verdad, yo creo que el respeto a la dignidad humana y de los derechos humanos no puede estar condicionada a la nacionalidad, como hacen ustedes con sus planteamientos, que además, no nos engañemos, si para ustedes, por ejemplo, alguien que tenga el carnet de identidad y se llame Mohamed, nunca va a ser español. Ustedes son como en el siglo XVI, que apelarán al cristiano viejo y al cristiano joven, al converso, porque ustedes tienen una visión muy limitada de lo que es ser español, y es, no sé, los tercios, Isabel la Católica y los cristianos viejos, pero no es la España de hoy. La España de hoy es una España plural, la España de hoy está formada por diferentes ideologías, condiciones y de sentimientos sexuales, religiosos, y ustedes tienen una idea de España muy pequeñita. Pero es que además que tiene una idea de España muy pequeñita, es una idea, la que trasladan en esta moción, absolutamente irresponsable y precisamente contraindicado para lo que ustedes supuestamente dicen defender. Porque si ustedes lo que quieren defender es reducir el gasto sanitario o reconducirlo, no hay decisión más absurda desde ese punto de vista que impedir la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes. Porque eso sí que podría provocar un problema de salud pública que generará todavía mucho más gasto sanitario. Es decir, ya no solamente desde el punto de vista, podríamos decir, de la identidad, es absolutamente absurdo y antiguo y prehistórico el planteamiento que ustedes traen en esta moción, es que encima no es correcto, no va a ser eficaz, no será práctico. Estas mociones huelen de verdad, en el mejor de los casos, a alcanfor. Ya no diría ni lo de naftalina, porque me parecen que provocan, sinceramente, vergüenza ajena. Y, de hecho, usted se ha limitado a los acuerdos, porque yo creo que incluso ni siquiera en los planteamientos del argumento usted de verdad se cree eso que usted dice. Y ya entrando en lo que es en la regularización, y por supuesto vamos a votar en contra de su moción, como, en fin, cualquier persona, ya no digo ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad por los derechos humanos y que considere que esos derechos humanos no dependen de esto, va a votar en contra sin ningún tipo de tapujos a esta moción. En cuanto a lo de la regularización y lo que va a ser nuestra abstención a la moción del Partido Popular, entendemos que la regularización es un mal menor, ha sido un mal menor, a no regularizar. Porque no regularizar estamos hablando de que cientos de miles de personas, cuando hablamos de inmigrantes o extranjeros, nos olvidamos de la parte fundamental, que son personas. Bien, pues esos cientos de miles de personas las condenamos eternamente y sine die a la precariedad, a la marginalidad, a la economía sumergida, a unas circunstancias que entendemos que de alguna manera u otra hay que regularizar. Luego podemos criticar, y en esto tiene razón la moción del Partido Popular, y también tiene razón algunos de los planteamientos de Vox en ese sentido, que no se haya hecho bien, que el proceso de regularización que se está llevando a cabo es una enorme chapuza, eso es indiscutible, que está colapsando los servicios de los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos, con independencia del color, y que una regularización siempre genera, de una manera u otra, un efecto llamada para que entre usted en España de manera ilegal, que antes de una manera u otra le van a legalizar. Con lo cual nos tiene que hacer ver a todos que, siendo un mal menor la regularización, tendremos que aplicar políticas de inmigración y políticas de extranjería con sentido común, con sentido de Estado y viendo el bienestar de todos, cosa que no se hace, porque sustituimos la demagogia y el espíritu tribal o apelar a la tripa o a la demagogia en vez de apelar al verdadero sentido común. Y el verdadero sentido común, señora Tejero, es justo todo lo contrario a lo que presentan ustedes en esta moción. De ahí nuestro voto en contra. Gracias, señora Jiménez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Leganés es una ciudad que se ha construido desde la convivencia, desde el esfuerzo colectivo y desde la diversidad. Por eso es triste volver a traer este tipo de discursos a este pleno. Vox ya nos tiene acostumbrados, de hecho es la tercera moción que trae. Primero fueron las mujeres con el
con el burka, luego fueron los menús halal y ahora es la prioridad nacional. Culpar a las personas que vienen a buscar un futuro mejor no arregla ni los problemas de sanidad, ni vivienda, ni saturación de los servicios públicos. Quien lo arregla es a quien no se menciona en esta moción y a quien ustedes se encubren, que es a la Comunidad de Madrid y a la señora presidenta Díaz Ayuso, porque con su infrafinanciación y sus recortes continuos, pues es lo que hace que se saturen los servicios, que estén mal, y entonces pues luego es mejor pactar con ellos y luego traer a este pleno una moción culpabilizando a personas que no tienen nada que ver y que lo único que hacen es crear un clima de discordia. No sonría, señor Rodríguez, que usted ha empezado su discurso hablando de Sánchez, o sea que porque nombremos aquí a la culpable tampoco pasa nada. Y me voy a centrar un poco más en su moción que ustedes han simplificado hasta tal extremo que ni siquiera se corresponde con la realidad. En primer lugar, está hablando usted de una situación que parece nueva, y no es una situación nueva ni es una medida nueva, porque estos vecinos ya llevan mucho tiempo viviendo en nuestra ciudad y están utilizando nuestros servicios públicos y forman parte del día a día de nuestra ciudad. Y se olvidan de que regularizar no genera la demanda, la ordena y la hace visible, que ayuda a que se gestione con garantías y con derechos. Luego hablan una y otra vez de la saturación de los servicios sociales en este caso, y ustedes no reconocen que tienen un problema estructural. Llevamos meses denunciando que para obtener una primera cita asistencial en recursos humanos hay listas de espera de hasta 4 meses. Personas en situación vulnerable tienen que esperar hasta 4 meses para una primera cita. Y esta situación no es casual, porque desde que ustedes han entrado no han reforzado la plantilla de recursos humanos, de servicios sociales. Y en vez de reconocer esta situación y ser responsables, lo que hacen es empezar a disparar hacia un lado y a otro, y en este caso señalando a las personas migrantes y enfrentando a los vecinos vulnerables. Es que yo no voy a dejar que una vecina que viene a solicitar la dependencia esté por delante de una persona que viene a por su informe. Son vecinos en la misma situación y lo único que están haciendo es, como he dicho, enfrentarles, cosa que no creo que le venga bien ni a la ciudad ni a nuestros vecinos. También es importante decir que ustedes están hablando de falta de información, de falta de planificación. Existe información, existen guías, infografías que se han hecho llegar por los conductos habituales. Y, de hecho, señor Rodríguez, hay un montón de ayuntamientos, muchísimos, y no voy a hablar solo de Alcorcón o de Rivas, es que incluso el propio Ayuntamiento de Madrid han creado infografías, han habilitado puntos de asesoramiento, incluso han ampliado los horarios de atención hasta en fines de semana. O sea, que no se trata de si la información llega o no, sino de que si queremos gestionar y de si realmente queremos apoyar a nuestros vecinos. Por lo tanto, es inexacto, es mentira que no exista este recurso. Y, por último, usted habla de que se ha traído mucho trabajo, de que es un colapso y que además que no se ha dotado o que no se corresponde con una dotación económica. Señor Rodríguez, no engañe a nuestros vecinos. ¿Usted cree que los servicios sociales de Leganés se mantienen solo con el dinero del convenio de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Leganés? Está usted totalmente equivocado. Sin el dinero del Estado no sería factible ni sería posible tener estos servicios, porque el Estado pues, financia a las comunidades para este tipo de competencias primarias y a través de los fondos de financiación autonómica y también de programas sociales que hacen posible su funcionamiento. O sea, que no venga a decir que porque durante un mes se haga una petición de ayuda y de gestión, pues encima que es que no, vamos, como ha llegado a decir su compañero de bancada, ¿quién paga las copas? Pues las copas las pagamos todos y todas con nuestros impuestos. Por todo eso, lo que venimos a decir es que nosotros no defendemos este conflicto. Debe ir terminando, señora Jiménez. Sí, no defendemos este conflicto, que les pedimos que sean responsables, que refuercen esas plantillas, que pues arrimen el hombro y ayuden a los vecinos que necesitan en estos momentos estos informes y que dejemos de enfrentar a unos vecinos con otros, porque eso no ayuda a nadie. Gracias. Segundo turno. Señora Tejero. Sí, gracias, presidente. Yo entiendo que con la prioridad nacional
hay gente que se está poniendo muy nerviosa. Lo entiendo perfectamente porque, claro, llevan muchísimos años diciendo que viene el coco, que Vox es el coco y que van a echar a todo el mundo. Señor Delgado y señor Muga, voy a volver a repetirlo porque debe ser que no lo tienen muy claro o no se enteran o no se quieren enterar porque prefieren situarse en esa banda izquierdosa en la que con mentiras van a intentar decir que viene el coco. Pues no, vuelvo a repetirlo, es una baremación. Nadie va a poner en un requisito para poder acceder a una subvención que no puedes entrar porque eres negro, no vas a acceder a este servicio social porque eres negro. No, estamos hablando de años de cotización, estamos hablando de empadronamientos y estamos hablando de arraigo. Si ustedes me pueden decir si en eso hay que mirar el DNI, bueno, solo para ver si tiene el DNI en vigor. Pero sigan mintiendo, si da igual, si ustedes saben perfectamente que con esto tienen un problema. Y tienen un problema porque hasta las personas de izquierdas están diciendo que era lo que normalmente tenía que pasar. Y claro, ahora se les han descubierto que esto no es lo que se estaba haciendo. Que ahora resulta que tenemos que poner prioridad nacional porque resulta que los propios españoles no tenemos prioridad en nuestro país, que es lo que en cualquier otro país hacen los gobiernos. Si no es eso de sentido común, señor Delgado, usted recurre a cosas históricas del Alcanfor y no sé qué historia. El que está usted quedando como rancio es usted. Es usted, porque tenemos un problema y no lo ve. Pero bueno, los datos darán la razón a quien le tengan que dar la razón en poquito tiempo. Porque hasta Europa está diciendo que es una irresponsabilidad regularizar de la manera que se va a regularizar aquí a tantas personas. Pero bueno, que los datos son los datos. Voy a insistir en que, gracias a nuestros pactos de prioridad nacional en los que el PP, al final, evidentemente, si quiere gobernar, tendrá que hacer lo que consideramos oportunos, pactando las dos partes, pero lo que no puede ser es que ustedes digan una cosa y hagan otra. O sea, si ustedes piensan que la prioridad nacional es buena, defiéndanla, pero no digan una cosa y la contraria, porque, claro, el problema es que con sus grandes acuerdos y pactos con el PSOE en Europa, pues, claro, se están desinflando cuando tenemos problemas como tenemos ahora con lo que nos va a venir con esta regularización masiva. Señor Delgado, ¿la España de hoy sabe cuál es? La de todos esos autónomos que no llegan a final de mes porque les han subido la cuota. La prioridad nacional y la España de hoy es para todos aquellos que llevan muchísimos años, desde sus abuelos a sus padres, pagando muchísimo dinero e impuestos para que ahora no puedan tener una sola vivienda. Pero no se preocupe, que sus hijos y los hijos de todos los que estamos aquí, insisto, gracias a la prioridad nacional, podrán comprarse una vivienda porque en algún punto, ya que sus padres han estado cotizando muchísimos años, podrán tener ese arraigo y poder comprar una vivienda cerca de sus padres y cerca de sus abuelos. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Gracias. Como comentaba al principio, no queremos colectivizar, algo que cada vez hace más la izquierda en España, ni regularización masiva, ni remigración masiva, ni todos los inmigrantes son víctimas, ni todos son verdugos. Para nosotros el inmigrante es un humano digno, libre y responsable, tan capaz de prosperar como de cumplir la normativa, que es lo que tenemos que exigir. Y exigimos para el retorno de inmigrantes lo mismo que para las entradas, que haya un control real, que se produzca de manera individualizada y que se respete la ley. Creemos que hay que poner fin a la inmigración irregular, por supuesto, y para eso es necesario que las fronteras estén protegidas, dotar de medios a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otras cosas. Y, desde luego, atacar la consecuencia sin atacar la causa es de brocha gorda, porque al final cronifica el problema. Las personas que entren irregularmente... Por favor, ruego al público que se mantenga en silencio. Debe usted mantenerse en silencio. Debe usted mantenerse en silencio. Caballero, por favor. Caballero, guarde silencio. Como comentaba, las personas que entren irregularmente deben someterse al nuevo Reglamento Europeo de Retornos, impulsado por nuestro partido en Bruselas, y a quien delinque por las reglas claras: expulsión ante condena por delitos graves y revocación del permiso ante vínculos con el crimen organizado o procesos de radicalización. Simplemente mediante decisiones individualizadas, motivadas y con garantías, que es lo que exige la Constitución, el derecho europeo y el sentido común.
El PP está a favor de la inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral. Decía el señor García Muga que hablaba de caspa. Yo creo que a usted ya se le ha caído tanto el comunismo que no tiene ya ni caspa. Pero bueno, violencia política es echar balones fuera, es tomar una decisión. Caballero, le ruego que guarde silencio. Por favor. Ese es el respeto actual. Es una muestra más de ello. Por tanto, violencia política, como decía, es tomar una decisión desde el Gobierno central y que asumamos las responsabilidades desde los ayuntamientos, sin dotar de ningún tipo de recurso. Fíjese si lo tienen tan estudiado que están acreditando a las entidades para emitir los informes de vulnerabilidad, porque saben perfectamente que no van a cumplir con plazos y que un trabajador social es imposible que en media hora sepa la situación real de cada persona. Lo que están haciendo ustedes es un efecto llamada y un proceso sin garantías. El señor Poblete comentaba también, bueno, pues no es cuestión de ampliar el plazo, sino de que el proceso se haga con unas mínimas garantías y que se respeten en todo momento la normativa. Y creo que la clave está en el arraigo de las personas. Caballero, me va a obligar a que le expulse del Pleno. Haga usted el favor de callarse. Por favor, haga usted el favor de callarse. Primera vez y última que le advierto. Guarde usted, si es tan demócrata, déjeme, señora Tejero. Señora Tejero, déjeme, por favor. Señora Tejero, déjeme hablar. Si usted no es capaz de respetar las más mínimas normas democráticas, usted no hace nada aquí. Guarde respeto, como los demás nos estamos guardando respeto entre nosotros, más o menos. Por lo tanto, por favor, usted no tiene la palabra. Usted no tiene la palabra. Si sigue así, suspendo el Pleno. Déjeme, señora Tejero, suspendo el Pleno hasta que usted abandone la sala. Continúo. Decía también la señora Jiménez que estábamos obsesionados con Sánchez y ustedes vamos a tener que traerles un cuadro de Díaz Ayuso para ponerlo detrás, porque culpar de la inmigración a Díaz Ayuso ya es que es de traca. Es de traca. La señora Jiménez dice, no, culpamos a las personas que vienen, no, culpamos al Gobierno de lo chapuza que es y del desastre que está causando. Que ustedes no tenían ni servicios sociales, por tanto no me pueden hablar de recursos humanos, porque los tenían abandonados. Y esa es la realidad, por tanto, ahí poco puedo entrar. Como les comentaba, los propios responsables de extranjería advierten de la imposibilidad material de gestionar un volumen de expedientes de tal magnitud. El volumen es enorme en todos los ayuntamientos, tanto gobernados por el Partido Popular como gobernados por el Partido Socialista. Con una diferencia, los del Partido Socialista están callados porque aquel que dice algo en contra del líder supremo termina su vida política. Por tanto, al Gobierno lo único que le interesa para regularizar es contar con un papel que indique algo relacionado con la vulnerabilidad. No entran tampoco en las relaciones laborales o las relaciones familiares o ningún tipo de integración de las personas migrantes. Y después de la regularización masiva, ¿qué tienen pensado hacer? Pues la respuesta es clara, nada. Generar más caos, más desconfianza y más inseguridad y transmitir nuevamente los gastos y las responsabilidades a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. García Múa, señor García Múa. ¿Cómo sabía que iba a hablar si no he pedido la palabra? Porque tengo unas grandes dotes adivinatorias y le conozco desde hace muchos años y usted no se va a privar de este momento. Hombre, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo le diría al señor Rodríguez que no sé en otros partidos quién decide cómo se acaba la vida política o cómo se acaba, pero en el suyo, ¿sabe cómo acaba la vida política de alguien? Cuando denuncia la corrupción. Ahí es cuando acaba. Yo le diría a la ultraderecha que no van a echar nunca a nadie porque no van a gobernar este país y tampoco van a echar a nadie porque es que lo que proponen es ilegal. O sea, sus medidas, por ejemplo en Italia, a la señora Meloni ya se las han tumbado cuando quería expulsar a los emigrantes a Albania, quería subcontratar el racismo. Ya se lo declararon ilegal. Es decir, estas son cosas que ustedes no pueden hacer. Por suerte, los derechos humanos están por encima de sus cuestiones y no lo van a conseguir. Aquí el problema es que ustedes traen una agenda ultra y esa agenda se la coge el PP porque le interesa, claro, porque tienen que gobernar y tienen que hacer acuerdos para poder gobernar porque no consiguen ya mayorías absolutas. Pero claro, lo que hace es que crea un marco donde se normaliza la xenofobia, la violencia y el racismo institucional. Eso es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando si siguen así. Lo que busca la ultraderecha con esto es pues, dividir un poco a la gente trabajadora y culpar a los migrantes de problemas sociales.
como por ejemplo la saturación de los servicios públicos. Pero es que ya he explicado antes, no vienen de ahí, vienen de sus recortes. Si ustedes no recortaran servicios públicos, no habría saturación. Además, relacionan de una forma bastante torticera inmigración y delincuencia, porque eso es completamente falso y completamente manipulado. O sea, los migrantes no delinquen más que los nacionales. Eso es ridículo, eso es absurdo, eso es ideología, no son datos. De hecho, lo que vienen a hacer aquí es contribuir a este país. El Banco Central español, que supongo que también bolivariano y filocomunista, ha sacado un informe en el que dice que han contribuido en un 0,7 del PIB en los años 2021 a 2023. Es decir, no lo digo yo, lo dice el Banco Central. Luego hablan también de la seguridad, pero es que la seguridad no se construye así. O sea, no se va a construir la seguridad a base de expulsar a inmigrantes y de ejercer políticas racistas. Eso se acaba promoviendo políticas que promuevan la igualdad, que promuevan vivienda para todo el mundo, que promuevan la educación universal, la sanidad universal, esa que ustedes retiraron a los inmigrantes ilegales. Así es como se consigue, no poniendo a la gente en la frontera y echándoles. La integración requiere también de políticas públicas estables y ambiciosas que combatan esta desigualdad y que eviten que se creen guetos y que se creen espacios marginales. La regularización, de hecho, es esencial para garantizar derechos, para reducir la explotación y para fortalecer la economía, como ha quedado demostrado. A los únicos a los que beneficia esta irregularidad... debe ir terminando. Ya termino, sí. A los únicos que les beneficia esta irregularidad es a los explotadores y a las mafias. No sé si ustedes están interesados en defender a estos colectivos. Gracias, señor Poblete. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, señor Tejero, yo insisto, su prioridad nacional es inconstitucional. Repito, su prioridad nacional es inconstitucional, porque además no deja de ser un significante vacío. Vacío porque además es cruel, es deleznable y, desde luego, incluso yo diría que asqueroso, porque además en la práctica lo que significa es que un niño de Leganés que ha nacido en Colombia o que ha nacido en Marruecos, pero que lleva aquí desde los 3 años, que va al colegio, que está escolarizado, como cualquier otro menor, que además tiene atención médica porque tiene su calendario vacunal y, por lo tanto, está dentro del sistema sanitario, donde hay que primar el interés del menor, en última instancia, que además eso emana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a ustedes le piden a ese niño que acredite su esfuerzo porque sus padres no tienen un papel. Acrediten ustedes el esfuerzo según sus baremos racistas. Claro, en el fondo, lo que está usted reflejando es un profundo ejercicio de aporofobia, porque si así fuera, mire usted, ¿conoce usted a Brahim, personaje público muy famoso, jugador del Real Madrid? Pues no hubiera podido ser el jugador del Real Madrid que ustedes quieren. Pero es más, ¿conoce usted a Lamine Yamal? Porque en ese caso tampoco podría haber sido jugador de la selección española. Claro, expliquen ustedes eso, porque estamos en contra de eso, señores de Vox. Señor Rodríguez, mire, la verdad es que es tan cínico este ejercicio que está haciendo usted y el Partido Popular que se posicionan incluso ustedes, se posicionan en contra incluso de Cáritas. Ustedes, que son de Virgen y Palio, hombre, por favor, o sea, usted se está posicionando con esta moción en contra de los informes de Cáritas que están a favor de este proceso de regularización. Pero es más, es que ustedes se posicionan incluso en ese atrevimiento contra el mismísimo Garamendi, contra la COE, que está con la boca calladita, porque, claro, es de los suyos. Entonces, claro, en sus intereses patronales, pero sabe profundamente que este proceso de regularización no es que sea efectivo ni práctico, es que es necesario. Claro, en ese ejercicio que hacen ustedes de cinismo, pues claro, toman la parte por el todo en un ejercicio de funambulismo para abrazar los postulados de la ultraderecha de Vox, porque claro, ustedes quieren gobernar en las comunidades donde Vox les hace posible o imposible gobernar. Y ese es el resultado de esta moción. Terminando. Sí, ya voy terminando. En cualquier caso, mire, conviene decirlo con claridad, que utilizar este debate para generar alarma social
es profundamente irresponsable. Se lo diga a usted, que tiene el área de Asuntos Sociales. Leganés es una ciudad que ha demostrado ya durante décadas que sabe convivir, que sabe integrar y que sabe avanzar. Y con eso le digo que no vamos a aceptar lecciones de quien prefiere el ruido y el alarmismo social frente al rigor. Háganselo ustedes mirar. Nosotros vamos a seguir defendiendo una ciudad que sea más justa y más cohesionada. Y por eso estamos a favor de este proceso de regularización. Y ya para terminar, señor presidente, señor Rodríguez, díganos cuántos procesos de regularización hizo el señor Arnaz. ¿1? ¿2? Díganos cuántos. Gracias. Gracias, señor. Si alguien está demostrando aquí no ser demócrata es usted, que no está permitiendo el desarrollo normal de un pleno municipal. Como vuelva usted a intervenir, suspendo el pleno hasta que usted sea desalojado por la policía. Caballero, le ruego que se calle o la orden de expulsión a la policía se la doy yo. Usted no tiene que hablar absolutamente nada. Señor delegado. Gracias, presidente. Mire, señora Tejero, los pactos de prioridad nacional de los que usted saca tanto pecho, dentro de muy poco se va a ver lo que son, que es puro humo tribal. Porque aparte de que van a chocar contra el sentido común, chocan con todas las normas existentes en sociedades civilizadas. Es decir, es pura filfa, no van a valer para nada, no sirven para nada y es la excusa que se ha inventado Vox para dar el gobierno al Partido Popular, porque veía que cada vez en las encuestas iban perdiendo votos por su actitud de bloqueo. Han salido con este conejo de la chistera de la prioridad nacional y dentro de unos meses ni se acordarán de ella. Pero dejan un rastro y dejan un mensaje que es profundamente peligroso, que es criminalizar al extranjero, baremar al español, que tienen la máquina de españolómetros, lo de Vox. Si son 5 años de arraigo sí, si son 4 no, si son 10 ya son cristianos viejos, si no ya sí. De verdad, es que es unos argumentos tan ridículos que ustedes enarbolan, que es que nadie lo puede defender nada más que personas que están en esa órbita absolutamente alejada de la realidad. Me recuerdan ustedes a aquel dirigente, Jean-Marie Le Pen, que decía que cómo podía estar la selección francesa llena de negros y que no sabían cantar la marsellesa. Me recuerdan tanto ustedes a ese señor que es que da vergüenza ajena lo que ustedes dicen y que encima tengan el respaldo de los votos que tienen ustedes, deberían de tener muchísima más responsabilidad y compromiso con lo que hacen. Parece, no sé, van a hacer ustedes la película de los 7 apellidos españoles para empezar a poder atender algún servicio o algo, no sé. Todo eso que critican ustedes de sociedades nacionalistas o de personas que discriminan o que defienden el español, lo hacen ustedes así mismo hacia los demás, con lo cual pierden además toda su supuesta coherencia. Mire, la España de hoy, ¿sabe cuál es, señora Tejero? La España de hoy es esa que acoge a miles de venezolanos que huyen de la narcodictadura de Maduro. ¿A esos también los va a echar usted? ¿A esos los va a echar usted? ¿O esos ya sí que molan? ¿Esos extranjeros molan? Los que se apellidan Mohamed, no. Pero los que vienen de la narcodictadura de Maduro hay que acogerlos, hay que darles todo. Pues miren, para mí son iguales. Para mí son iguales. Por favor, los venezolanos Tejero. que huyen o del un turno ahora, que sea, me da venga. igual, señora Tejero, no se enfade usted. Es decir, cuando se le caen sus contradicciones, sí, no, pues no se nota. Sus contradicciones, que tiene usted que cabalgarlas, porque son muchísimas, las de usted como de su partido, es que parece ser que el inmigrante o el extranjero que se acopla en sus parámetros ideológicos, ese pasa su matiz y el que no. Ese españolómetro yo no lo quiero para nada. Yo lo que quiero es
personas, hombres y mujeres que contribuyan a este país con independencia de su credo, de su nacionalidad, de sus inclinaciones sexuales, de absolutamente todo. Y evidentemente, el que cometa un delito, pues tendrá que ir a la cárcel, el que incumpla la norma, pues tendrá que sufrir las consecuencias de la misma. Pero no como hacen ustedes permanentemente de criminalizar, Debe ir terminando, señor delegado. de criminalizar a todo, no solo extranjero, porque por ahí ese es el comienzo. Ustedes quieren criminalizar a todo el que no piense como usted. Y por ahí no se puede pasar. Nada más. Gracias, señora Jiménez. El resumen de todo esto, la conclusión que sacamos es que las regularizaciones del señor Aznar estuvieron perfectamente hechas, no cargaron ningún servicio municipal, no fueron efecto llamada, fueron lo mejor que le ha pasado a nuestro país. Señor Rodríguez, los servicios sociales de esta ciudad estaban colapsados antes de que se diese esta iniciativa o se abriese este tipo de informes, ¿sí o no? Sí lo estaban, hasta 4 meses para conseguir una primera cita. No lo niegue, señor Rodríguez, porque hay un montón de vecinos que están demostrando que esto es así. Cuando termine este mes de plazo del que usted habla, ¿los servicios sociales van a estar colapsados, sí o no? Sí, porque no han contratado a nadie durante estos 3 años. Se encontraron 8 trabajadoras sociales que lo único que hicieron fue resolver su proceso selectivo. Esto está muy bien, lo de ir por las radios echando la culpa a Sánchez, señalando al diferente, diciendo quién paga las copas, pero en vez de tanto tour por las radios, tanto tour por las televisiones, mejor irse un día a la Puerta del Sol y sentarse con la señora Ayuso para que financie como debe el convenio de servicios sociales. Y ustedes, que dejaron sin ejecutar 14,5 millones en capítulo 1, contraten más trabajadoras sociales. Y ustedes, que dejaron que tienen 117 millones de superávit, añaden más dinero a este convenio. Así no pasa nada. Si mañana al diabólico de Sánchez se le ocurre cualquier otra cosa para beneficiar a la población. Gracias. Pues 1 minuto para concluir. En primer lugar, la señora Tejero y en segundo lugar, el señor Rodríguez. Como entiendo que ha habido enmiendas mutuas, que nos aclaren si los textos de las mociones siguen intactos o sufren alguna modificación. Señora Tejero. Sí, gracias. Bueno, si es o no constitucional, no creo que sea el señor Poblete el que tenga que decir que es inconstitucional. Creo que hay un tribunal que lo dictaminará si es que hay algún problema o alguna cosa que decir al respecto, pero que usted diga que es anticonstitucional, pues no sé, yo no sería capaz de decir eso si no hay una sentencia, pero bueno, usted mismo. Señor Delgado, como somos tan malos, pues supongo que desapareceremos en breve. No sé, la tendencia es a subir. No sé si usted eso lo ve o no, pero bueno, como usted no sabe si es de izquierdas o de derechas, pues tiene un problema. Nosotros lo tenemos claro. En cualquier caso, vamos a... Tenemos una escultura nueva. Se va a cansar el señor. Sí, no. A ver, es que como podemos entrar en diálogo con él y se puede... ¿Qué pasaría si aquí hubiese una persona levantando la otra mano? Creo que la hubiesen expulsado, ¿verdad? Yo creo que aquí se ha extralimitado una persona del público y no se ha hecho absolutamente nada, pero bueno, usted sabrá. Voy a enumerar las enmiendas para saber si ustedes las incorporan a su moción y podríamos votar a favor, si no, pues votaremos en contra. En el punto 1, el Pleno del Ayuntamiento de Leganés manifiesta su rechazo a la política migratoria del Gobierno de España y reprueba su gestión, que promueve un modelo inmigratorio de puertas abiertas, efecto llamada y multiculturalismo que está alterando la realidad social, demográfica y cultural en España. 2. Que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés inste al Gobierno de España a retirar el Real Decreto de regularización masiva por contribuir a la destrucción del estado de bienestar, de la seguridad y de la convivencia de los españoles. Y 3. Que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés exige al Gobierno de España que inicie los mecanismos necesarios para la repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en España y establezca la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda. Muchas gracias. Señor Rodríguez. Gracias. Bueno, en primer lugar, no se admiten las enmiendas a la moción. Voy a ir por partes porque han comentado muchas cosas en 1 minuto, no sé si me va a dar tiempo. Decía el señor García Muga, bueno, pues al final en la izquierda yo creo que ahora mismo tiene que estar callado con el tema de corrupción porque están hasta las cejas. ¿Cuántas viviendas tiene el Gobierno de Sánchez para las personas que tiene pensado regularizar? ¿Tiene algún tipo de plan?
Señor Poblete, le recuerdo que usted votó en contra del convenio de Cáritas, para lo que queremos, bien que es Cáritas, para lo que no, votamos en contra. Garamendi también mencionó, que además lo vi hace poco, en relación a las relaciones laborales, pero es que comentan, tanto desde Más Madrid como del Partido Socialista, una diferencia en los procesos de regularización o normalización con el señor Aznar y el señor González, que es el arraigo. Es decir, la regularización se vinculó a la existencia de una oferta de trabajo concreta y a la demostración de arraigo laboral. Ahora no es así, da absolutamente lo mismo la situación, y lo que está claro es que la mayoría no están asociadas al arraigo cultural ni laboral. Incluso las regularizaciones del señor González estaban vinculadas a este mismo aspecto, al arraigo. Siendo presidente Aznar, se exigía demostrar precisamente esto, mediante la presencia en España antes de una fecha fijo y un contrato de trabajo, cosa que ahora no se produce. Los servicios sociales se han reforzado y funcionan correctamente, pero desde luego estas decisiones del Gobierno central pues están poniéndonos bastantes palos en las ruedas. Pero bueno, aún así seguiremos trabajando. No sé si quiere comentar alguna cosa más respecto de la moción que llevamos nosotros. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Qué amable. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda rechazada con el voto a favor de Vox. La moción que ha sido debatida y va a ser votada ahora mismo es la número 11, que es la presentada por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Leganés relativa a la regulación masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda rechazada con los únicos votos. Oleg, ¿votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues queda rechazada con todos los votos de la oposición y la abstención de Oleg.